cubriéndonos la boca. Ahora tenemos que estar en la casa casi todo el tiempo. Ha sido difícil, por supuesto, pero estamos aprendiendo algunas cosas en esta crisis. Estamos aprendiendo a poder depender de Dios siempre, a clamar con todo nuestro corazón, a orar, a estar con nuestra familia. Y también estamos aprendiendo a agradecer. Cuántas bendiciones teníamos, ¿verdad? Y no nos habíamos dado cuenta. Salíamos por la calle y hacíamos lo que queríamos, ¿verdad? Podíamos entrar a un restaurante y deleitarnos con los alimentos. Podíamos ir a un balneario y tomar una satisfecha momentos en aquella circunstancia. Pero hoy no podemos ir a los balnearios, hoy no podemos ir a los restaurantes. Estamos prácticamente encerrados. Estimado amigo, tenemos que andar con algo que cubra nuestra boca y también con guantes. Tenemos que vivir en semejante situación. Pero no es la primera vez que acontece algo así. Ya hace casi 100 años hubo también una dificultad, hubo también una pandemia que trajo mucha mortandad. Muchas de las personas de aquel entonces sufrieron. Nosotros nos imaginamos que nunca íbamos a padecer semejante cosa, pero vean ustedes, estamos enfrentando tal situación. Pero vamos a la Sagrada Escritura. Vamos a leer en el Evangelio según San Marcos en su capítulo número 4, versos del 35 al 41. El Evangelio según San Marcos en su capítulo número 4, versos del 35 al 41. Dice la palabra de Dios en esta porción del Evangelio de Marcos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Y cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estimado amigo, cuando nosotros leemos estos versos de la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que hay un hecho del cual nosotros podemos aprender algunos puntos importantes. Y el primero de ellos es un propósito. Nuestro Señor Jesucristo, cuando tomó a sus discípulos, tenía un propósito con ellos. Tenía una razón por la cual los había atraído para que estuvieran con Él. Dice la Sagrada Escritura que escogió a 12 para que estuvieran con Él y luego para enviarlos a predicar. Esa era la razón. Había un propósito en eso. Estimado amigo, ellos habían estado con Él. Habían visto todas aquellas cosas preciosas y milagrosas que Él había hecho. Sin embargo, llegó el momento en el cual ellos tenían que manifestar que tanto estaban seguros de sus creencias en Jesucristo, que tanto estaban convencidos de aquellas enseñanzas que Él había proclamado. Cuando uno se da cuenta de su vida, estimado amigo, sabemos que todo tiene un propósito, todo tiene una razón. Nuestro Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos no solamente con sus palabras, sino también con hechos. Hace muchos años yo fui maestro de matemáticas y física y resulta que muchos de los alumnos se molestaban. Me decían, ¿cómo es posible que nos deje tanta tarea? ¿Acaso piensa usted que no vamos a pasar haciendo toda la noche en matemáticas? Sin embargo, yo les insistí y les decía, tienen que luchar, porque un día van a pasar una prueba y no van a ser capaces de resolverla. Algunos de ellos, pues, se molestaban. A veces, como maestros, sabemos que nos ofenden los alumnos. Sin embargo, lograron terminar algunos esa manera de estudiar. Lograron graduarse.
Y ahora que han pasado muchos años, muchos de ellos son doctores, ingenieros, licenciados, y cuando los encuentro, me dicen muchas gracias porque nos exigió. Si no nos hubiera exigido, nosotros no nos hubiéramos preparado tal cual estamos. Ahora, estimado amigo, nuestro Señor Jesucristo también hizo eso con sus discípulos. Él les había dado enseñanza muy preciosa, pero llegó el momento entonces de que con el propósito que Él tenía, los hiciera pasar una prueba. Y esa es la segunda parte que queremos mencionar, prueba. Estimado amigo, como cristianos nosotros tenemos que enfrentar pruebas. A veces no quisiéramos, ¿verdad? Pero es eso lo que nos da a conocer qué tanta fe tenemos, qué tanto hemos crecido en nuestro conocimiento de Jesucristo y cómo hemos madurado. A veces nos olvidamos cada día en tanto ajetreo, en ir y venir, de que nuestro Señor Jesucristo va a probar un día nuestra fe. Y hoy lo estamos viendo, ¿verdad? Al igual que los discípulos, nuestro Señor Jesucristo había estado enseñando. Estaba desde una barca hablándole a multitudes. De repente, después de que terminó, le dijo a sus discípulos que quería ir al otro lado. Estaba en el occidente del mar de Galilea y luego iba a ir al oriente. Quería ir a descansar probablemente. Pero ¿qué aconteció? En medio de la travesía, una tormenta, una terrible tormenta. Era el momento entonces de que los discípulos fueran probados. Y a veces a nuestra vida vienen pruebas, estimado amigo. Vienen pruebas a veces en la familia. Hay dificultades. A veces los caracteres no congenian. Y entonces tenemos que depender de Dios para que nuestra familia pueda seguir. Todas las familias tienen sus problemas y sus dificultades, pero tenemos que aprender a depender de Dios. A veces los problemas son económicos, tal cual hoy los enfrentamos, ¿verdad? Se nos están acabando los recursos y aquellos que no fueron precavidos se van a quedar con muchas dificultades. Es bueno siempre guardar un poquito, ¿verdad? De repente que lo vamos a necesitar, pero hay algunos que no, ¿verdad? Que todo lo despilfarran. Cuando reciben sus recursos ya tienen que pagar muchas cosas que habían decidido comprar. Hay tantas cosas que ahora nosotros quisiéramos no haber tenido porque necesitamos ese dinero. Vienen etapas difíciles en las grandes ciudades, aún aquí en Estados Unidos, vienen etapas de hambre y ya se está enfrentando esa situación en algunas familias. Sobre todo en aquellos que carecen de recursos y de un trabajo seguro. Estimado amigo, a veces vienen tempestades a nuestra vida, pero son pruebas. Estimado amigo, la vida cristiana tiene que ser probada. Qué bien sería, ¿verdad?, de que la vida cristiana fuera nada más venir a un templo, a alabar a nuestro Dios, a regocijarnos con los hermanos. Pero entonces no creceríamos espiritualmente. Entonces nosotros no abundaríamos en nuestra confianza con Dios. Son las pruebas las que nos hacen conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Esas pruebas tocan nuestro corazón y nos indican cómo es que estamos. Cuando me iba a graduar en la universidad, me dijeron, uno de los encargados de dirigirme, su próximo examen de graduación va a ser en el mes de septiembre. Prepárese, porque va a tener 3 maestros examinándolo. Iba a ser mi prueba. Iba a demostrar qué tanto sabía del conocimiento académico que debiera de tener. Estimado amigo, me tuve que preparar para esa prueba. Y entonces enfrentarla con el conocimiento que yo había adquirido. Pero son pruebas que tenemos cuando estudiamos. Pero las pruebas de la vida a veces son más difíciles. A veces son familiares. A veces son pruebas económicas. Nos faltan los recursos. A veces son pruebas físicas. Nuestro cuerpo se va deteriorando. Cuando estamos jóvenes, nosotros hacemos lo que queremos con nuestro cuerpo, ¿verdad? Nos desvelamos, comemos donde queremos, hacemos cosas indebidas con nuestro cuerpo físico. Pero nuestro cuerpo físico está esperando a que lleguemos a ser un poco viejos para pasarnos la cuenta. Y entonces tenemos que pagar todo lo que hicimos, ¿verdad? Hay personas que destruyeron su organismo
comiendo cosas que no debían. Ahora el tiempo les está diciendo, llega el momento de pagar. Estimado amigo, son pruebas físicas que vienen a nuestra vida. A veces nos llegamos a la situación de estar en un hospital. A veces tenemos que acudir con alguna persona que pueda ayudarnos a caminar, porque ya no podemos caminar. El tiempo va tomando nuestro cuerpo físico y nos enseña que somos frágiles y que un día nos vamos a ir de esta tierra. Esas son nuestras tempestades. Las tempestades son pruebas que los cristianos y los no cristianos enfrentan también. Ahora, el hecho de que nosotros seamos cristianos no nos asegura de que no vamos a tener pruebas. Porque hay algunas personas que piensan eso, ¿verdad? Que dicen, como soy cristiano, Dios me va a privar de toda enfermedad. Como soy cristiano, ninguna plaga me va a tocar. Y decimos así muchas cosas. Pero, estimado amigo, a veces vienen las circunstancias difíciles. En el tiempo de Moisés, algunos tuvieron que sufrir un poquito con esas plagas que hubo. Hoy nosotros también estamos pasando circunstancias difíciles. No crea que todo está cómodo. Nosotros también tenemos que cubrirnos nuestra boca. Tenemos que usar nuestros guantes cuando vamos a comprar nuestros alimentos. Cuando regresamos a la casa tenemos que tratar de cuidar el piso donde nosotros colocamos nuestros pies, porque puede estar contaminado. Hay tanta gente en este país y hay tantas personas descuidadas que con facilidad pueden traer circunstancias difíciles a nuestra casa. A veces uno se enferma no por descuidado, sino porque alguien no se cuidó y nosotros terminamos con dificultades. Son pruebas físicas que enfrentamos. Hay pruebas sociales también. Nosotros encontramos en nuestros países que hay circunstancias difíciles, ¿verdad? Hay hambre, estimado amigo. Hay pobreza, hay violencia, hay amargura en tanta gente. Y estas pruebas las tenemos que enfrentar nosotros también. Como cristianos no podemos afirmar que vamos a estar exentos de pruebas. El Señor prueba nuestra fe, como lo dice la Sagrada Escritura. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Así dice la palabra de Dios. Es decir, que nosotros como cristianos vamos a ser examinados también. Vamos a tratar de ver si pasamos ese momento difícil que se nos presenta. Pero algo más que podemos notar en este pasaje de la Sagrada Escritura es la presencia. Primero, el propósito. Segundo, las pruebas. Y tercero, la presencia. Nuestro Señor Jesucristo estaba allí en esa embarcación. Pero ellos se sintieron angustiados. Los discípulos se sintieron mal, se llenaron de pánico ante semejante situación. ¿Qué iban a hacer? Si se hundía la embarcación, ellos morirían. Estimado amigo, se olvidaron de que Jesucristo estaba allí. Él estaba descansando. Al fin y al cabo no se iba a hundir la embarcación si Él estaba ahí. ¿Por qué razón? Porque Él tenía un propósito que cumplir. Él tenía una razón que llevar a cabo. Como leíamos hace poco, uno de los predicadores muy conocidos decía: yo soy inmortal hasta que termine mi propósito para el cual Dios me llamó. Es decir, que hasta que yo culmine la tarea que Dios puso en mi corazón, entonces me puedo morir. Porque el Señor no va a quitar a sus soldados antes de que terminen la batalla. Va a esperar el momento oportuno para llevárselos con Él. Es por eso que nosotros confiamos en la presencia del Señor. En la embarcación estaba nuestro Señor Jesucristo. En las circunstancias que hoy enfrentamos está Él. No se ha apartado de nosotros de ninguna manera. Ahí está con nosotros, estimado amigo. A veces nos sentimos muy solos, ¿verdad? Y sobre todo ahora, cuando las personas van a un hospital y las dejan solas ahí, solo ellas y Dios. Es un momento difícil, porque ningún pariente puede estar con ellas. Pero tenemos que aprender ahora a confiar en nuestro Dios. No estamos solos, el Señor está con nosotros. Él parece que duerme, pero Él está consciente de todo lo que nosotros padecemos y sufrimos, ¿verdad? Algunos piensan eso, ¿verdad?
El Señor duerme, el Señor no me ha contestado, como que mis palabras no tuvieran ningún valor delante de Él. Y entonces nosotros nos olvidamos de su presencia. Ahí está con nosotros el Señor. Él prometió estar con sus hijos. En el Evangelio según San Mateo dice, he aquí yo estoy con vosotros hasta el final. Él prometió estar con nosotros y eso nos alegra. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien en quien confiar. Tal vez usted me diga, pero tengo amigos. Los amigos también están en las circunstancias suyas ahora. Pero tengo dinero. El dinero se acaba y cada vez vale menos. Pero tengo salud. Se puede perder en un momento. Entonces nos damos cuenta que tenemos que asirnos, agarrarnos de la poderosa mano de Dios. Nuestro Señor está presente. Cuando venimos en las noches o en las mañanas y nos arrodillamos delante de Dios y clamamos por las personas que conocemos que están enfermas o por los que están pasando problemas económicos, entonces nos damos cuenta de cómo nuestro Dios nos da esa paz tan necesaria, de cómo el Señor nos llena de esa confianza cada día, de cómo Él hace que nuestra vida adquiera fortaleza. Como le dijo a José, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Esa promesa sigue siendo para los cristianos hoy. El Señor está con nosotros. ¿Sabe que eso le pasó a Job? Job pasó circunstancias tan difíciles, pero el Señor siempre estuvo a su lado. A veces Dios permite que nos enfermemos, pero Él está al lado de nosotros para consolarnos, para fortalecernos, para darnos ese ánimo que tanto necesitamos. Tenemos que aprender a depender de nuestro Dios. Dice la Sagrada Escritura que el Señor está con nosotros siempre. Su presencia está allí. Estimado amigo, en nuestra vida hay un propósito, pero también hay pruebas. Pero debemos de reconocer que la presencia de Jesucristo está con nosotros también. No podemos olvidarnos de que sus manos preciosas cuidan de nosotros, como dice el apóstol Pedro. Que echemos todas nuestras cargas sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, Él no responde cuando yo quiero, responde cuando es su voluntad. Y eso es algo más que tenemos como punto principal de esta porción de la Sagrada Escritura, la paciencia. Tenemos que esperar el tiempo de Dios. Hay algunos que se imaginan que el Señor les va a contestar inmediatamente. Un día de ayuno y ya vino la respuesta. No, estimado amigo, nuestro Dios es soberano y responde cuando Él lo tiene previsto. Responde cuando Él lo tiene planeado. Responde cuando hemos madurado. Mucha gente, a pesar de lo que está sufriendo, no madura, ¿verdad? Están pensando en cuando pase esta dificultad, ir y caer en placeres vergonzosos, porque ellos creen que su vida es eso, placeres y deleites. Estimado amigo, cuando estamos en Cristo Jesús, le pedimos a Dios que pase esta situación, porque muchos están yendo sin Cristo. Muchos están muriendo sin conocer al Salvador. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Ahora ya no podemos hacer nada. Se fueron. Pero todavía podemos hacer algo por ustedes si es que no tiene a Cristo en su corazón. Todavía podemos decirle, hay salvación en Cristo, porque no hay debajo del cielo otro nombre en el cual podamos ser salvos, solo en nuestro Señor Jesucristo. La paciencia viene en momentos en que las circunstancias son difíciles, ¿verdad? Esa se llama paciencia. A veces en medio del hambre tenemos que aprender a tener paciencia. En medio de esta dificultad debemos tener paciencia. ¿Sabe cuál es la inquietud de las personas ahora? Preguntar a los doctores, ¿cuándo va a terminar esto? Y cuando dicen los doctores, bueno, esto va a durar un mes más, o puede ser que hasta que se encuentre una vacuna, que tarda como un año en tratar de ingeniarse una vacuna, de poder crear una vacuna. Es demasiado tiempo. Sí, porque estamos siempre conformes en que las cosas se hagan rápido. A veces no. Dios quiere enseñarnos paciencia, estimado amigo. Dios quiere enseñarnos a que esperemos. Hay dos conceptos para la palabra paciencia. El hecho de estar esperando siempre en Dios en medio de las circunstancias, pero también longanimidad.
Longanimidad quiere decir tener paciencia con la gente. A veces nos falta ese tipo de paciencia, ¿verdad? Porque hay personas que cuesta comprenderlas. Hay personas que son difíciles de poder congeniar con ellas. Entonces debemos de tener longanimidad. Pidámosle al Señor que nos llene de paciencia con los demás. Eso se llama longanimidad. Hay caracteres difíciles. Ahora, no crea que usted también tiene un carácter precioso. Todos tenemos virtudes y tenemos defectos. Ahora, los discípulos, cuando se vieron en semejante situación, el Señor les llamó la atención. El Señor estaba dormido. Ellos debieran de haber esperado a que Él despertara, porque la embarcación los iba a hundir con Cristo allí. Él tenía un propósito. Él tenía que llegar a la cruz y morir por nuestros pecados. Pero ellos se desesperaron, estimado amigo. Al igual que nosotros, ¿verdad? Yo quiero paciencia, pero la quiero hoy. No, estimado amigo, no es la manera de obrar así. Estoy esperando en Dios. Yo le he pedido a Dios muchas cosas que necesito, pero Él me ha dicho, al igual que le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Estimado amigo, a veces Dios no va a responder todo lo que yo quiero. Queremos tener un hogar preciosísimo, queremos tener riqueza, queremos vivir en un país donde haya seguridad, queremos tener salud. Estimado amigo, es mucho lo que está pidiendo. Ahora, Dios ha prometido darle a sus hijos paz. Eso sí lo tenemos seguro. Dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos hoy aflicción, estimado amigo. Hay personas que están muy nerviosas. Muchas de las personas que tratan la conducta humana, los psicólogos, están atendiendo a tanta gente que está ahora con angustias, con temores, cayendo en circunstancias mentales muy difíciles. ¿Por qué razón? Porque les ha faltado paciencia y confianza en Dios. Debemos de aprender a tener paciencia. ¿Que cuándo va a terminar todo? No lo sabemos. Puede ser que se ingenien una vacuna pronto, o puede ser que no. Hay algunas enfermedades para las cuales no existen vacunas todavía. Hay una enfermedad de hace muchos años que todavía la gente la sufre. No han encontrado una vacuna, sencillamente les dan medicinas para aliviar su situación. Ahora tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios. Tenemos que aprender a confiar en Él. Tenemos que aprender a depender en las circunstancias más difíciles. No dejemos que nuestra vida espiritual se vaya a un lado. No dejemos que nuestra vida espiritual se vaya, que cada uno de nosotros termine su vida sin tener el propósito para vivir. Estimado amigo, nuestra vida cristiana es útil en las manos de Dios, pero debemos de tener paciencia. 3 cosas, 4, ¿verdad? Promesa, propósito, pruebas, presencia, pero también paciencia. Y por último vamos a hablar de esa paz. Jesucristo prometió darnos paz. Sí, el Señor lo hace todo con un propósito. Además, el Señor prueba a sus hijos, prueba su fe. Además, Él está siempre presente con nosotros. Y Él ejercita en nosotros esa paciencia. Es un fruto del Espíritu Santo el que nosotros podamos tener esa paciencia preciosa. Y por último encontramos esa paz. Vamos a tener paz. La Sagrada Escritura no promete inmediatamente que usted va a tener la salud, ni que va a tener inmediatamente la riqueza, ni que va a tener inmediatamente la abundancia. Eso no lo promete el Señor. El Señor le dice que usted va a tener paz. En el mundo tendremos aflicción, pero nosotros confiamos en que el Señor ha vencido al mundo y en consecuencia nosotros tendremos esa paz. Qué paz preciosa que podemos disfrutar cuando estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Las circunstancias son difíciles, pero tenemos que aprender a confiar en Dios. Estimado amigo, ¿qué está haciendo usted con su vida? ¿Tiene paz? Estamos pasando circunstancias difíciles, usted y yo lo sabemos, pero también debemos de reconocer que la mano de Dios está con nosotros. Tenemos que confiar en Él. Tal vez usted ya es cristiano y sabe cómo clamar a Dios y está esperando su respuesta bendita, pero tal vez no sea cristiano. Si no es cristiano, tal vez va a alguna iglesia,
pero no hay como tener a Cristo en el corazón, porque eso entonces nos fortalece. Eso entonces nos da un propósito, una razón para vivir. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a seguirle con todo nuestro corazón. Que como usted puede ser cristiano, reconozca que es pecador, al igual que yo. Dice la Biblia que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice la Sagrada Escritura que Dios nos ama. Dios nos quiere. Él tiene un propósito para nosotros. Él murió en una cruz para pagar mis culpas. Encontramos también que debemos de reconocer que el único camino a Dios es Cristo. No hay otro camino, estimado amigo. Usted se puede inventar una religión, como tantas, pero ninguna religión salva a las personas. Es una persona, es Cristo. Él pagó nuestros pecados en una cruz. Y por último, debe tomar la decisión más grande de toda su vida, la que involucrará no solamente su vida terrenal, sino la eterna. Entregar su vida a Jesucristo y recibirle como Señor y Salvador. Con sus sencillas palabras puede decir: Señor, aquí está mi vida. Te quiero seguir, te quiero obedecer, quiero estar en tus manos. Eso lo constituye a usted en un hijo de Dios, claro. Cuando uno viene a Cristo, el Espíritu Santo lo hace renacer, lo hace una persona nueva. Entonces usted, con esa fortaleza del Espíritu Santo, entonces empieza a arrepentirse de todo aquello que ofenda a Dios. Aprenda a hacer a un lado todo aquello que trae tristeza y dolor a su alma. Estimado amigo, ¿cómo está su tempestad? ¿Cómo está su vida? ¿Tiene usted esa confianza de que Dios tiene un propósito en todo? ¿Está enfrentando la prueba hoy? Pero también está Cristo en su corazón. Ahora ejercite su paciencia y pídale a Dios paz. Señor, necesito la paz. Necesito tener confianza contigo. Las circunstancias son difíciles, pero ya necesito estar en tus manos. Venga Cristo. Él promete darle una razón y un propósito a su vida. Venga a Él. Entréguele su vida. Nosotros enfatizamos esto porque algunas personas que nos escuchan aún no son cristianas. Están pasando por situaciones difíciles, pero aún no se han arrepentido. Aún no han creído en Cristo. Y estimado amigo y hermano, cuando creemos en Cristo tenemos una vida nueva, una vida diferente. Estamos en sus manos. Dice la Sagrada Escritura que las ovejas del Señor oyen su voz y nadie las puede apartar de la mano del buen pastor. Eso dice la Sagrada Escritura. Aprendamos a depender de Dios, aprendamos a confiar en Él. Que el nombre del Señor sea bendito por nuestros labios. La palabra de Dios nos enseña tantas cosas, ¿verdad? Tal vez tenga una Biblia por ahí que no ha abierto. Ábrala. Lea el Salmo 42, lea el Salmo 23, lea los Evangelios. Qué bien que nos hace leer la palabra de Dios. En los momentos tristes nos da alegría. En los momentos de cobardía nos da valor. En los momentos de malestar económico nos da la confianza de saber que el Señor no va a desamparar a sus hijos. En los momentos de enfermedad, nuestro Señor está a nuestro lado. Él tiene la respuesta, pero va a ser al tiempo de Él. No cuando nosotros querramos, sino cuando Él tenga como propósito eso. Estimado amigo, glorifiquemos a Dios con nuestro corazón. Glorifiquémoslo con toda nuestra alma. Y estimado amigo, estar en Cristo nos hace más que vencedores. Escuchemos ahora este cántico cristiano. Y entros en el pueblo, daba a la gente mil cosas de Dios, contaba
Dígale al pueblo que había venido para rescatarle de la esclavitud. Qué extraño este hombre, parece un profeta, quizás es Elías, o es el mismo Juan. Mirad cómo llora arriba de un monte por el cruel destino de Jerusalén. Y no le creyeron, y no le creyeron. Subió pues al monte llevando una cruz. Qué humilde este hombre, come con los pobres y a los pecadores, hermanos y amor. Mirad cómo habla, palabras tan sabias, levanta a los muertos y a un ciego sanó. Y no le creyeron, y no le creyeron. Subió pues al monte llevando una cruz. Lloraba esa noche por sus seguidores, por sus enemigos, por todos a Dios. Lo traicionaron, después lo apresaron y a la mañana fue puesto en la cruz. Mirad sus heridas, profundo los clavos, la sangre que corre es un brío de amor que invita a la gloria. No importa tu historia, si lo que interesa es que vengas a Él. Y no le creyeron, y no le creyeron. Subió pues al monte
llevando una cruz y no le creyeron, y no le creyeron. Subió pues al monte llevando una cruz. Repetimos este himno porque al principio parece que hubo un poquito de dificultad en la transmisión. Pero estimados amigos y hermanos, qué gusto haber estado con ustedes. Cómo nos gustaría darles un abrazo, ¿verdad? Pero no podemos hacerlo. Pero llegará el día cuando pase esta circunstancia de poder vernos y entonces tener otra vez comunión con Dios y con ustedes. Los esperamos el próximo domingo a la misma hora, a las 3 de la tarde, hora del centro de los Estados Unidos. Creo que cambia el horario en otros países, pero confiamos en que Dios les tendrá con salud. Pedimos por eso, porque tengan salud en el resto de este tiempo, que vamos a dejar de verlos y que Dios lo pueda guardar siempre. Que la mano del Omnipotente descienda sobre ustedes y permanezca siempre.